buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y le saludo a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio, a quien le mandamos desde aquí un beso, un abrazo. Ethel, esperamos que pronto te recuperes y que ya estés de regreso aquí en tu programa. Claro, de parte mía y de todo el equipo de Fausto, de Otto, le deseamos pronta recuperación a nuestra querida Ethel. Y mire, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y sobre todo sustancial atenderlo, que es la obesidad infantil. Y es que fíjese que el 35.6% de la población infantil tiene obesidad y México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Y pues claro que son datos preocupantes y que debemos atender y que debemos de platicar de esto para saber qué hacer, cómo prevenirlo, cómo revertirlo. Y para eso tenemos a Nayeli Garibay, la doctora Nayeli Garibay. Ella es endocrinóloga pediatra y justamente vamos a hablar de esto, del manejo integral de la obesidad en niños. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por la invitación y a Ethel pues le envío un abrazo y esperando también una pronta recuperación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, yo antes de entrar de lleno a esto del manejo integral de la obesidad, quisiera que nos platicaras un poco, porque es un problema que tú ves todos los días, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo primero que hay que atender como para prevenir esta obesidad infantil? Bueno, yo creo que tú acabas de mencionar una palabra, Laura, que es súper importante y es que evidentemente tenemos que prevenir la obesidad. Sabemos que una vez que el problema está presente, siendo la obesidad una enfermedad compleja, una enfermedad multifactorial, una enfermedad crónica y que puede ser recidivante o que puede tener recaídas, pues definitivamente requiere, en el mejor de los casos, hacer estrategias de prevención. Es decir, tratar a las mujeres desde que están en una edad potencialmente reproductiva para fortalecer estilos de vida saludable en ellas, hacer que ellas lleguen a este momento del embarazo en las mejores condiciones de salud, con una relación peso-estatura que sea saludable. Evidentemente hacer mucho énfasis en la buena alimentación que deben recibir durante el embarazo, la importancia radical de hacer actividad física durante el embarazo, tener una ganancia saludable de peso, tener control prenatal y evidentemente reforzar mucho lo que es la práctica de la lactancia, por lo menos hasta los 6 meses de manera exclusiva, y enseñar a las mamás también cómo debe hacerse una introducción correcta de la alimentación sólido o sea, de alimentos sólidos y de incorporación de los niños a la dieta familiar. Creo que si nosotros tenemos este enfoque de empezar a manejar la prevención o que se evite que estos factores de riesgo se produzcan, evidentemente nuestros niños van a estar más saludables desde etapas muy iniciales de la vida, desde estos primeros 1000 días de vida. Claro. Prevención deberíamos de hacer en todos los niños, no solamente en los niños que potencialmente pueden tener sobrepeso, ¿no? Creo que es una tarea de todos, de todo el personal de salud, pues ayudar a estas familias a adquirir estilos de vida saludable desde que los niños son muy pequeñitos. Doctora, con esto que estás diciendo de los cuidados desde el embarazo de la mujer cuando está embarazada, ¿hay niños que nacen con sobrepeso? Y claro que sí, hay algunas condiciones como la diabetes gestacional, por ejemplo, que pueden condicionar que los bebecitos nazcan con un alto peso al nacer. Y sabemos que esto conlleva en ellos un riesgo de desarrollo temprano de obesidad y de enfermedades metabólicas, pues que tienen que ver con incremento en los niveles de lípidos, hígado graso. Se ha visto que este grupo de niños puede tener esos factores de riesgo. A pesar de que los niños no nacieran con un peso elevado al nacer, sabemos también que los niños que nacen con un bajo peso al nacer y que además nos empeñamos en sobrealimentarlos, particularmente en los primeros 2 años de vida, esto puede ser una condicionante de desarrollo de obesidad y sus complicaciones en etapas tempranas. También una mamá que pues tiene sobrepeso y en quien sabemos que hay todo un ambiente intrauterino que puede ser adverso
para un bebé que está desarrollando de manera muy potencial todos sus órganos. Sabemos que esto puede programar de manera adversa con un riesgo metabólico incrementado a estos chiquitos a pesar de tener un peso normal. Entonces, esto conlleva la idea, la conceptualización del cuidado urgente que necesitamos tener con las mujeres embarazadas. Y también existe esta creencia que ya también mencionabas de la sobrealimentación, de que un niño entre más come y entre más, digamos, rellenito lo veamos, está más sano, y no es así. No es así. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud tiene lineamientos muy específicos de cómo debemos ir nosotros procurando, particularmente que, pues, idealmente en talla y en peso los niños vayan creciendo entre el percentil 30 y el percentil 50. Entonces es súper importante que los niños tengan una vigilancia pediátrica regular, ya sea a nivel privado o a nivel público, pero es muy importante, es un derecho a la salud que tienen los niños de ir vigilando cómo es ese crecimiento. Y entonces ir dando algunas recomendaciones cuando nosotros notemos que estos niños empiezan a salirse de esas curvas normales de crecimiento. Doctora, vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando del corte me gustaría que justamente habláramos de esto, ¿no? De cómo tenemos que hacer esa vigilancia del crecimiento en los niños, ¿no? Pero vamos a ir antes a una pausa. Lo invito a que me siga en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentra como Laura Guzmán y en X me encuentra como @lausguzmán. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de la obesidad infantil. Que siga con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con la doctora Nayeli Garibay, ella es endocrinóloga pediatra y estamos hablando del manejo integral de la obesidad infantil. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la importancia de vigilar el crecimiento en los niños. ¿Qué podemos hacer para tener un buen seguimiento de esta vigilancia? Bueno, yo creo que es muy importante entender que los niños no solamente deben ir al médico o al pediatra cuando estén enfermos, que creo que eso es una limitante muy importante que tenemos, porque cuando el niño llega grave con fiebre alta, etcétera, en ese momento la realidad es que hacer un registro de la estatura y el peso y hacer una evaluación del crecimiento no es el mejor momento para hacerlo. De tal forma que tanto los padres como los médicos deben de dedicar un espacio específico para hacer una vigilancia del crecimiento armónico de los niños. Ya mencionabas tú que el concepto erróneo que ha existido a lo largo de décadas de que el niño que tiene sobrepeso es un niño que es sano. La realidad es que sabemos hoy día que el principal indicador de salud en los niños es precisamente el número de centímetros que crecen por año. De tal forma que esto es algo que los trabajadores de la salud deben de registrar en cada visita de seguimiento del niño sano y plasmar estos registros de peso y estatura en las gráficas que podemos nosotros obtener de la OMS o de la CDC y entonces evaluar cuál es la trayectoria que tiene ese niño en su crecimiento. Como bien decía yo, tomando en cuenta que si un niño crece el número de centímetros correcto por año, ese niño está saludable independientemente del peso que tenga. Evidentemente, ¿Cuánto es la cifra que tendría que crecer un niño aproximadamente? Aproximadamente un niño, en el primer año de vida, los bebés crecen aproximadamente 2 centímetros por año. Okay. Después, a partir del segundo año, crecen 1 centímetro por año. Y yo diría que en la etapa preescolar y de preadolescencia crecen entre 4 y 7 centímetros por año. Evidentemente, en la pubertad, pues crecen ya más, a veces 8, 10 centímetros, 12 por año, si es que están en el pico máximo de crecimiento. Entonces, creo que es importante también tranquilizar un poco a los padres, a los abuelos, a la familia, de que si el niño está creciendo sobre el carril de crecimiento que le corresponde crecer para la genética de los papás y crece a una velocidad constante, el niño está sano. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que también capacitar evidentemente a los profesionales de la salud, que no necesariamente tienen que ser médicos los que hacen un primer contacto del seguimiento, vigilancia de los niños, a veces son enfermeras, a veces son promotores de salud, pero creo que es importante también concientizarlos y hacer una capacitación del personal de salud para que tengan esas herramientas para hacer una buena orientación en los padres de cómo es el crecimiento armónico adecuado de los niños y particularmente cómo introducirlos a comer una alimentación saludable, a hacer actividad física, a establecer
horarios tanto para las comidas como para la realización de actividad física y también los horarios de descanso. Todo esto contribuye al bienestar global del niño y esto hace que los niños crezcan de manera adecuada. Claro, porque todo esto al final del día se trata de hábitos, ¿no? Y de adquirir desde la niñez esos buenos hábitos, como dices, de alimentación, de tener tiempos designados para tener actividad física y que ahora se ven también muy reducidos por las pantallas, por los videojuegos, ¿no? Que también y muchas veces también por las actividades de los padres que pues se ven en la necesidad de dejar a sus hijos pues dentro de casa. Claro. Sí, creo que esta es una situación que tiene mucho más que ver con algunas limitantes sociales, ¿no? Para la salud que pueden Sí. tener los niños, pero creo que aún así, si los papás están bien informados y están sensibilizados de la importancia de establecer estos límites desde etapas muy tempranas en la vida de los niños, yo creo que podemos de alguna manera avanzar en el sentido de que ese niño crezca en un microambiente que definitivamente lo brinda el núcleo familiar en las mejores condiciones posibles. Que los cuidadores podamos capacitarlos también si entendemos que la situación actual, pues de alguna manera obliga a los padres a estar mucho tiempo fuera de casa, pero creo que sí tenemos que preocuparnos de ver quién cuida a nuestros hijos, de sensibilizar también a estas Claro. personas, sean familiares o sean cuidadores secundarios, ¿no? Y todo esto, doctora, tiene que ver también con este programa integral que tú estás implementando con base en nuevos lineamientos para combatir esta obesidad infantil. Platícanos de esto. Sí, yo creo que básicamente la obesidad, y no solamente la obesidad infantil, pero creo que en general el manejo de la obesidad a través de décadas ha estado muy enfocada en lo que tiene que ver con las alteraciones metabólicas que pueden tener estos pacientes. Es decir, el riesgo de elevación en los niveles de glucosa, de insulina, de colesterol, triglicéridos, etcétera. Sin embargo, sabemos que actualmente los lineamientos, tanto para la etapa pediátrica como para la etapa de adultos, está muy enfocada en evaluar varios dominios de bienestar en los pacientes, que no es solamente la salud metabólica, pero es también la salud funcional, y esto tiene que ver con la capacidad que puedan tener los niños de brincar, de jugar, de tener una buena aptitud física para incorporarse al ejercicio. Evidentemente, la parte de la salud mental es súper importante y finalmente lo que tiene que ver con el entorno social, dónde se desenvuelven esos niños, dónde crecen, qué posibilidades tienen de realizar actividad física, qué limitaciones de acceso a la salud o limitaciones económicas pueden tener. Entonces, actualmente el manejo de la obesidad debe estar dirigido a reconocer cuáles son estas percepciones en relación al problema de la obesidad, si las familias consideran o conceptualizan a la obesidad como una enfermedad, qué limitantes o barreras o motivaciones tienen para hacer un cambio en el estilo de vida. Claro, Y y esa entonces creo parte, que sí, perdón que te interrumpa, porque ahí esa parte también me parece súper importante, que ya la obesidad está considerada como una enfermedad, ¿no? O sea, ya no es algo nada más de, por ejemplo, en este caso de los niños, el niño está gordito y cuando crezca se le va a quitar, ¿no? O sea, con el crecimiento se le va a quitar y ya va a estar bien, ¿no? O sea, ya estamos sí, considerando la obesidad como una enfermedad. claro, ese es un concepto que puede ser erróneo. En algunas personas puede ocurrir, pero no necesariamente. Creo que de manera seria, y estos son lineamientos que ha propuesto la Academia Americana de Pediatría, como desde el momento en el que nosotros estamos empezando a detectar que la trayectoria de la ganancia de peso en un niño empieza a ser o estar en un punto más acelerado, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a hacer alguna intervención. Ese niño muy probablemente está teniendo factores de riesgo, ya mencionamos todos los que tienen que ver con el embarazo, que eso Sí. se llama la epigenética de los primeros 1000 días, pero bueno, evidentemente después de los 2 años también existen factores de riesgo, ¿no? Cómo los alimentamos, si estamos dando a esos niños una cantidad de productos industrializados elevada, cuáles son los tamaños de las porciones que esos niños están consumiendo, cuántas veces al día comen, tienen periodos de ayuno prolongados o no, hacen actividad física, están sedentarios con horas de pantalla, bien como tú Claro, mencionabas. sí, doctora, te voy a interrumpir ahí porque vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando
bueno, quisiera que platicáramos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena alimentación con los niños? Vamos a ir a una pausa, pero no se vaya, regresamos. Bien y saludable, estamos platicando con la doctora Nayeli Garibay, ella es endocrinóloga pediatra y estamos platicando del manejo integral de la obesidad para los niños. Doctora, antes de irnos a la pausa, platicábamos de la importancia de tener un control, si lo puedo llamar así, de los alimentos que están consumiendo los niños. Tú, sobre todo de estos de los alimentos procesados, ¿tú crees que, por ejemplo, estas etiquetas que han puesto, estas etiquetas frontales que han puesto ahora los alimentos, nos pueden servir como de base para partir de ahí, para pues controlar un poco qué es lo que están comiendo nuestros niños? Claro, yo creo que hay dos conceptos importantes en lo que mencionas. Lo primero es que lo que nosotros debemos promover es una alimentación saludable y variada en los niños y natural desde que los niños son pequeñitos. Los productos ultraprocesados habitualmente tienen un gran contenido pues de grasas saturadas, de azúcares refinados, y es importante que nosotros sí eduquemos a los niños y a las familias a poder leer estas etiquetas. Claro que ha sido un avance en nuestro país. Creo que la gente sí puede estar consciente de que debe de consumir productos industrializados que tengan poco o nada de sellos. Pero creo que la primicia es fundamentalmente promover el consumo de alimentos naturales preparados en casa. Sí. Oye, doctora, y sé que tienes un programa integral para niños con obesidad, ¿no? Que hay una parte que tienen gratuita y hay otra parte que no es gratuita, pero que tienen precios bastante accesibles. Cuéntanos de este programa, cómo funciona, dónde está la gente, cómo puede acceder a ellos. Claro. Bueno, nosotros empezamos desde hace 15 años a trabajar en este programa multidisciplinario donde participamos endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, médicos del deporte, trabajadores sociales y que ofrecemos nosotros en el Hospital General de México, donde las personas que no tienen seguridad social pueden tener gratuidad. Son servicios que se ofrecen por la mañana y tenemos también un programa muy semejante que podemos ofrecer a nivel privado en la clínica HealthTech, Baitec Salud, que está en San Jerónimo, y donde podemos ofrecer este servicio también con el mismo equipo multidisciplinario por las tardes o incluso en fines de semana, que creemos que puede ser pues también una condicionante para que los pacientes puedan tener un mejor apego al tratamiento. Creo que estamos buscando siempre tratar de abarcar la mayor cantidad de población, porque entendemos la relevancia de hacer que nuestros niños crezcan de manera saludable, y entonces es nuestra intención pues favorecer que ellos tengan accesibilidad a esta atención en cualquiera de las dos modalidades. Claro, y también la importancia, porque ya lo comentábamos al inicio del programa, que el 35.6% de la población tiene obesidad o sobrepeso, ¿no? ¿Cómo podemos? Porque digamos que lo primero que se presenta es el sobrepeso y ya después la obesidad. ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene sobrepeso y que puede acudir a este tipo de programas, o no necesariamente si tengo sobrepeso puedo acudir como un tema de prevención? Bueno, definitivamente es por esto que es tan importante que los niños lleven un seguimiento y un registro en gráficas de crecimiento del peso, la estatura y la relación peso-estatura, que es el índice de masa corporal. En adultos tenemos puntos de corte específicos, pero en niños sí es necesario ir a buscar y referenciar a los niños en las gráficas de crecimiento. Entonces, si nosotros no lo hacemos de manera sistemática como profesionales de la salud de primer contacto, probablemente no nos vamos a dar cuenta que el niño está empezando a tener este problema hasta que el problema sea grave. Entonces, esta condición de seguimiento, vigilancia estricto de los niños de su ganancia de peso, estatura, es muy importante. Y claro que las personas que quieran tener una buena orientación de cómo adquirir estilos de vida saludable y cómo también acceder a una alimentación y a un estilo de crianza mucho más armónico, pues también creo que podemos hacerlo. Hay una clínica donde se promueve esto desde que los niños son muy chiquitos, que es Golden Hour, que yo les recomiendo mucho también, donde van encaminando y apoyando a las familias desde que las mujeres están embarazadas, haciendo que estos niños adquieran estilos de vida saludables. Pues muy bien, así que también si quieren acudir con ustedes al programa integral en la clínica HealthTech, y el número es el 55 55 68 19 12. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable.
Gracias a ustedes. Agradezco mucho siempre la posibilidad de compartir lo que hacemos para la gente. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Los vemos mañana en punto de las 3 de la tarde.